Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio al reforzamiento de Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, semana 25. Nuestra experiencia de aprendizaje es la número 20, titulada Elaboramos conclusiones y comunicamos los resultados de nuestra indagación. Esta clase está dirigida para los estudiantes de quinto grado de nivel secundaria. Recordando las clases anteriores, en el ejemplo que estamos trabajando acerca de los residuos sólidos y su degradación. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál fue la situación a la que buscamos dar solución? Recuerden que ahí estamos tratando los residuos sólidos y su degradación, los tipos de residuos sólidos y su degradación. ¿Cuál fue la pregunta de indagación que formulamos? ¿Cuál fue la hipótesis que se planteó? ¿Cuáles fueron las variables? ¿Cuáles fueron los objetivos planteados? Como ya es de su conocimiento, jóvenes, a estas preguntas planteadas las vamos a responder a través del WhatsApp de grupo de su aula y vamos a socializar las preguntas. Para ello tenemos en cuenta cuáles son los propósitos de la enseñanza-aprendizaje. La competencia que queremos desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. En las capacidades del área hemos problematizado, se ha diseñado la estrategia para hacer indagación. Ahorita estamos generando y registrando datos, se analiza los datos y por último evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación. El reto de la clase jóvenes es elaborar mediante un informe escrito el proceso y resultados de tu indagación. ¿Cuál va a ser su evidencia? ¿Qué van a enviar ustedes? Además de que van a resolver a las preguntas planteadas en su ficha de trabajo, van a elaborar un informe de su indagación, teniendo en cuenta los criterios. Presenta la pregunta, hipótesis, objetivos, compara cambios entre los tipos de residuos, contrasta la hipótesis. Contrastar la hipótesis, jóvenes, es los resultados de su investigación, compararlo con lo que nos dice la teoría, la información científica. Presenta y sustenta procedimientos, presenta recomendaciones para el manejo de los residuos sólidos. Ante ello, el propósito de la clase es compara los resultados obtenidos cualitativos para establecer relaciones de causalidad, similitud, diferencia u otros. Predice el comportamiento de las variables y contrasta los resultados con su hipótesis. Sustenta sobre la base de conocimientos científicos sus conclusiones, procedimientos y la reducción del error a través de la repetición de las observaciones. Comunica su indagación con un informe escrito. Entonces, ya saben, jóvenes, ese es el propósito de la clase, aquel que queremos desarrollar hoy día. Para ello vamos a ver qué nos dice la información, cuál es la revisión científica a este tema en estudio. Para ello vamos a un poco ir a las clases anteriores viendo la situación. Vamos a recordar la situación que dio origen a esta indagación, que hoy día la vamos a concluir. Consuelo es estudiante de la institución educativa San José. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó
que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se deja en botaderos al aire libre y en otros casos se deposita en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de esos residuos sólidos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generan en nuestra vida cotidiana? Entonces, jóvenes, este es el ejemplo. Sobre este ejemplo partimos nuestra indagación. Nuestra pregunta de indagación fue: ¿cómo se relacionan las propiedades de los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? A esta pregunta nos hemos planteado una hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es la posible solución al problema. Existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de experimentación que experimentan. Jóvenes, nosotros en este tipo de investigación estamos describiendo la relación entre los tipos de residuos sólidos y los procesos de degradación. Para ello hemos identificado las variables. La variable independiente es el tipo de residuos sólidos, la variable dependiente es la degradación y las variables intervinientes es la luz, la temperatura, la humedad. Ya teniendo esta información que es clave en nuestra investigación, la explicación científica que sustenta nuestra hipótesis es que no todos los productos o sustancias se degradan a la misma velocidad, sino que dependen de varios factores. Por ejemplo, la estabilidad de las moléculas que lo forman, la cantidad de acción de microorganismos o la variabilidad de las condiciones ambientales, lluvia, humedad, temperatura y otros. Jóvenes, la información científica, las bases teóricas nos van a dar sustento a la elaboración de la hipótesis, porque al final vamos a tener que comparar los resultados con la teoría. Para ello hemos venido a lo largo de estas clases anteriores diciendo que la pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano. Involucran lo que se quiere lograr en la indagación. Y nos preguntamos: ¿y qué queremos lograr? Para ello hemos formulado el objetivo general: explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan. Para ello también hemos formulado objetivos específicos: describir la degradación que experimentan, analizar los cambios que han experimentado cada uno de los residuos sólidos y comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. Jóvenes, acuérdense que los objetivos específicos son los pasos para alcanzar el objetivo general. Estos resultados siempre se presentan en cuadros, en gráficas estadísticas, para que a través de la interpretación podamos iniciar una discusión de los resultados. Con estos resultados podamos hacer una contrastación de hipótesis, contrastar nuestros resultados, compararlo con la teoría. Jóvenes, entonces ahora sí vamos a la aplicación de los aprendizajes a través de situaciones retadoras. Para ello, el reto de la clase es que ustedes mañana, jueves, van a presentar un informe escrito sobre el proceso de resultados de su indagación a través de un informe. ¿Qué procedimientos propusimos para comprobar la hipótesis?
Acuérdense que desde la semana pasada ustedes vienen elaborando un cuadro, un gráfico, una tabla de doble entrada, donde tienen tipos de residuos sólidos y los días. Y están escribiendo, están comparando cómo cambian. Para ello te voy a invitar que revises tu portafolio y tengas en cuenta las tablas de los datos que estás apuntando sobre los cambios experimentados por los diferentes tipos de residuos observados. Para ello nos preguntamos, ¿cómo son esos datos? ¿Cómo fueron al inicio? ¿Cómo fueron el último día? El último día lo vamos a considerar hoy día, jóvenes. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? La tabla que les dije la clase anterior que elaboren es colocando los tipos de residuos sólidos, cómo están al inicio y cómo van variando sus características a lo largo de los días. Y entonces, esta ficha de trabajo es la que van a completar. Para ello, como pueden observar, jóvenes, esta semana se les va a enviar esta ficha de trabajo, donde ya saben, el título de la sesión es Elaboramos conclusiones y comunicamos los resultados de nuestra indagación. Y ahí les estoy colocando el ejemplo, la situación donde iniciamos la indagación, cuál fue la situación, las preguntas planteadas, y ese es el cuadro. Este cuadro van a llenar. Se supone que ya tienen los datos, van a completar. Con estos datos vamos a trabajar. Prácticamente estos son los resultados de la comprobación de su hipótesis, es la experimentación. Y con ello empezamos a completar los datos. Bien, todas estas preguntas es la que ustedes, ¿qué nos dicen los resultados? ¿Qué dice la información científica? ¿Cómo podría ser la degradación de los residuos de comida, de un metal o de la madera? O sea, esa comparación es la que estamos haciendo. Jóvenes, tienen que avanzar en estas actividades porque es para mañana jueves. Observen los datos que han registrado en su tabla y van a responder, van a contestar. ¿Tenemos evidencia suficiente sobre el fenómeno que estamos indagando? ¿Qué cambios han observado y registrado en los residuos sólidos? ¿Cómo son esos cambios? Para ello vamos a predecir el comportamiento de las variables, teniendo en cuenta que no tenemos muchos días para indagar, y contrastamos los resultados con su hipótesis e información científica para confirmar o rechazar. Y estas preguntas, jóvenes, ¿consideran que su hipótesis ha quedado comprobada? ¿Los objetivos han sido logrados? ¿El procedimiento realizado ayudó a demostrar la hipótesis? Después que contestan su ficha de trabajo, adicionan estas preguntas a la ficha de trabajo. Jóvenes, ¿cómo podemos aplicar lo investigado para plantear recomendaciones para el manejo de residuos y qué aporte a la solución de conflictos ambientales? Para ello, jóvenes, acuérdense siempre de tener en cuenta que su proyecto, su informe de indagación, lo que tiene que tener, lo que tiene que considerar. No se olviden, hoy día en la tarde estamos haciendo la retroalimentación de la clase y también ustedes deben de enviar a hacer su metacognición, sus preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?
Después que tienen su informe, sus preguntas contestadas, le toman fotos, capturas de pantalla y lo envían al WhatsApp de grupo para poder valorarlas, evaluarlas y así mejorar sus aprendizajes. También les estoy dando una bibliografía, una linkografía en el cual ustedes van a poder complementar la clase. No se olviden, jóvenes, que también al terminar de esta semana, ustedes mañana jueves van a presentar un informe de indagación sobre el ejemplo que estamos tratando, sobre la clase de la semana antepasada, pasada y esta semana que se complementan. En el informe van a ustedes a presentar la pregunta, que es el problema, ya lo tienen, la hipótesis, ya lo tienen, el sustento es la teoría. Ahí en la teoría consideran qué es residuos sólidos, cuáles son los tipos de residuos sólidos, cuáles son las variables, los objetivos de la indagación, ya lo tienen. La A, la B, ya lo tienen. Los procedimientos y materiales que has utilizado ya lo tienen, porque es el cuadro de doble entrada, ese es el procedimiento. La D, los resultados, recién ustedes van a completar, y lo que sí van a hacer nuevo, las conclusiones y las recomendaciones. Y acá les estoy dando lo que tienen que presentar, su informe, tienen en cuenta los criterios. No se olviden que la fecha de presentación jueves 24 de septiembre, hora 9 am. No se olviden, jóvenes, que hay que cumplir con la fecha establecida. Muchas gracias por su atención.